por verla reflejada en este lugar, por ver cómo nos gozamos, cómo permitimos que el Señor entre en nuestra vida y sin pena adorarle. Ahora imagínese cuánto Dios está convencido y creído de que somos su iglesia, de que lo sentimos. Si nosotros nos sentimos contentos al ver cómo adoramos con libertad, cómo danzamos, ahora cuánto nuestro Padre que nos está viendo. Amén. Le damos la gloria, le damos la honra y le decimos, Señor, gracias por poder sentir tu presencia, Señor, en esta mañana. Padre, allí donde estamos, Señor, te decimos gracias, Señor, por permitirnos, precioso Jesús, venir a este lugar, Señor, poderte dar un poquito, Señor, de esas grandes maravillas, Señor, y esas grandes misericordias, Señor, que tú has tenido en nuestras vidas, precioso Jesús. Señor, gracias, Señor, porque nos podemos mover, porque podemos aplaudir, Señor, porque podemos cantar, porque podemos danzar, Señor Jesús. Señor, y por eso te damos gracias, Señor, porque vemos, Señor, que estamos físicamente, espiritualmente bien, Señor, y eso es gracias a ti, Señor, y lo podemos gozar, Señor, que es en ti, en tu presencia, Señor, declarar, Señor, que somos libres, Señor, declarar que tú has venido a nuestras vidas, precioso Jesús, a darnos de esa salvación que solo tú nos das, Señor, de esa salvación que no encontramos en ninguna otra parte, Señor, en ningún otro lugar, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por nuevamente recordarnos, Señor Jesús, eso que has hecho con nuestras vidas, Señor, eso que has hecho con nuestra familia, Señor, esa libertad plena, esa paz plena que tú das, Señor Jesús. Gracias, Señor, por estar en ese lugar, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos que te deleitas, Señor, cada vez que abrimos nuestra boca, Señor, que dejamos que tu presencia nos use, que dejamos, Señor, que tu palabra nos transforme, que tu palabra tome vida en nuestras vidas, Señor, y que hacemos tu voluntad, Señor. Permítenos seguir avanzando, Señor. Permítenos seguir siendo luz en medio de tinieblas, Señor. Permítenos ser testimonio, Señor, vivo de que tú existes, Señor, y de que tú un día vienes por tu pueblo, Señor, por ese que hace tu palabra, Señor, por ese que cumple tus mandamientos, precioso Jesús, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a este lugar, Señor. Te damos la bienvenida, precioso Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Te sentimos, Señor, y damos un fuerte aplauso al nombre de Dios. Amén y amén. Muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a esa familia que nos acompaña por primera vez. Le damos un aplauso. Esta es su casa. Cuando desee, aquí están las puertas del Señor abiertas para ustedes. Nuestros niños pueden pasar al salón. Allí está su maestra. Allí está la maestra, a darles también la porción de la palabra a ellos. Para ellos también hay en esta mañana. Las mamitas nuevas pueden dejar ir a sus hijos. Allá están las maestras. ¿Qué otra luz? Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar asiento. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Creo que nosotros, más que nadie, tenemos motivos para ser agradecidos, tenemos motivos para adorar el nombre del Señor. Y uno de esos es estar vivo. Si no se está vivo, pues no se puede hacer absolutamente nada. Pero aparte de estar vivo, debemos utilizar nuestra vida correctamente. Amén. Hoy, hace 8 días hablamos sobre sabiduría, ¿recuerdan? ¿Cuántos son sabios? Ahora, para ser sabio se necesita una cosa, y es tener conocimiento. No se puede ser sabio sin conocimiento. Tú y yo tenemos conocimiento, y cada uno de nosotros tiene conocimiento
en diferentes áreas de esta vida. Algunos son albañiles, otros carpinteros, algunas son amas de casa, otras saben de repostería, cocinan. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos decir? Belleza, ingenieros, etcétera, etcétera. Todos en algún área de nuestra vida nos desempeñamos porque tenemos algún tipo de conocimiento. Pero tú y yo necesitamos el conocimiento de Dios, que ese es el error más grande del mundo. No tener conocimiento de Dios. Y creer, si es terco. Pero ¿a cuánto le ha pasado con sus hijos? Que han querido hacer lo que usted les pide que hagan a su manera. Y usted tiene que entrar a corregir. Está en usted, primeramente, colocar en ellos el conocimiento. O sea, no podemos, de pronto yo no puedo decirle a mi hijo, vaya, láveme la loza, si nunca le he enseñado, ni siquiera, él me dirá, ¿y cómo se hace eso? Entonces esa es nuestra prioridad, dar conocimiento a nuestros hijos, así como Dios tiene esa prioridad contigo y conmigo, de darnos el conocimiento para que tú y yo seamos sabios, actuar con sabiduría. ¿Cuántos reconocen que un porcentaje muy alto de sus errores ha sido por falta de sabiduría? Porque ser falto de sabiduría es darnos cuenta que me faltó conocimiento. A veces es peor esto, tener el conocimiento y actuar como si no lo tuviera. Ya vamos para allá. Mire en el libro de Oseas. Uy, pastor, ¿ese quién es? Oseas. Mire, por aquí hay una Biblia volando. De pronto alguien que nos ayude allá con las personas que nos acompañan. Oseas capítulo 4 versículo 1. Es uno de los profetas menores, Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4. Y ahí en Oseas hay un versículo que yo creo que todo el mundo se sabe. Bueno, el cristiano, donde dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y a veces nos quedamos con eso y no sabemos verdaderamente un contexto de qué fue lo que pasó. ¿Por qué le faltó conocimiento? ¿Cuál es la situación ahí? Entonces vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 4. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Usted sabe eso? ¿Por qué Dios contiende con usted y conmigo? Ay, pastor, conmigo no. Sí, usted y yo somos moradores de la tierra. Usted mire por qué Dios contiende con el ser humano. Dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué necesitamos para no contender con Dios? La verdad, misericordia y conocimiento de Dios. Dígale al que tiene a su lado: conocimiento de Dios. Porque ya hablamos que usted tiene un tipo de conocimiento en algo que usted se desempeña. Pero necesitamos conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la falta de la verdad, la falta de misericordia y la falta de conocimiento de Dios en la tierra? Versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. ¿Sí sucede eso por ahí? ¿Cuántos lo han visto? Eso es el diario vivir. Mentir, matar, adulterar, etcétera, etcétera. Dice: estas cosas que
prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se enlutará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Este es un juicio que está hablando aquí el Señor por causa de la desobediencia, de la falta de la verdad en cada uno de nosotros, la falta de misericordia. ¿A cuántos les gusta que cuando usted se equivoca tengan misericordia con usted? Levante la mano. Ahora yo le pregunto, cuando otro se equivoca con usted, ¿usted tiene misericordia con esa persona? ¿Cierto? Esto lo aprendimos aquí. Cuando otro se equivoca, nos le vamos encima con todo. Lo peor eso. Pero cuando tú te equivocas, ay Señor, ten misericordia. Debemos tener cuidado cómo es ese comportamiento. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento ellos tenían, el pueblo de Israel, tenían la oportunidad de llenarse del conocimiento de Dios, pero ¿qué hicieron ellos? Lo desecharon. Eso es como cuando a usted el pastor lo aconseja, ese pastor tan cansón. ¿Qué está recibiendo usted hoy? Dígale al que tiene hacia su lado, conocimiento. Estamos recibiendo conocimiento. Ahora, de usted depende qué va a hacer con ese conocimiento. Si usted va a ser sabio o no, con lo que va o lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es conocimiento? ¿Usted sabe qué es conocimiento? Conocimiento se refiere a la experiencia de la verdad y no solo al ejercicio mental. Les vuelvo a leer a los que toman apuntes. Se refiere a la experiencia de la verdad y no solo al ejercicio mental. Ahora, ¿cómo así, pastor? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas allá afuera que usted les pregunta, oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Qué contestan? Que sí. ¿Cuántos creen que el ladrón cree en Dios? Él dice creer. Ahora, la pregunta es, ¿eso es creer? No, por eso dice que no es solamente el ejercicio mental, sino es en la experiencia, en ponerlo en práctica. ¿De qué le serviría a una persona decir tengo 10 títulos de abogado, de médico y todo eso, y no tener un trabajo? Y tener hambre. Y no, ¿cierto que lo más lógico es que lo ponga en práctica? Lo más lógico es ver a esta persona mejor que cualquier otra por causa del conocimiento que tiene. Entonces tú y yo debemos poner en práctica toda la verdad de la palabra de Dios y no solamente en el hecho de tenerlo aquí guardadito. Mire, hay personas que dicen, sí, yo sé que hay un infierno. Entonces, ¿por qué vive como vive? ¿De qué le sirve conocer eso y saber eso? Ahora yo le digo a usted, si usted va a la 1 de la mañana, oscuro, usted solo, y va a pasar por una calle donde hay atracadores, violadores, de todo lo malo que usted, y alguien le dice, hey, no pases por ahí
porque te puede pasar algo malo. ¿Qué estás recibiendo? Conocimiento de qué puede suceder en esa calle y qué hay en esa calle. Pregunta: si usted es una persona sabia, ¿qué hace? Automáticamente, ¿cierto? Ni lo intenta. Aunque no falta el necio. No falta el necio. Ahora, ¿puede suceder que el necio pasa aún teniendo el conocimiento? Pero ¿de qué le sirvió el conocimiento? Absolutamente de nada. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. El conocimiento es algo experimental. El conocimiento se ve en nuestras vivencias. Si usted ve a alguien manejando un carro, ¿qué concluye? Que sabe manejar, ¿cierto? Tiene el conocimiento de un vehículo. ¿Por qué? Porque lo está poniendo en práctica. Entonces tú y yo debemos entender ese significado del conocimiento. También conocimiento es experimentar y practicar la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad de la vida? ¿Cuántos Miren, hermanos, nosotros tenemos una verdad que es Cristo. La verdad de Cristo se sustenta con la palabra de Dios. Pero en nuestro diario vivir, nosotros vivimos confrontados con la verdad en cosas muy sencillas. ¿Cuántos saben que si llueve y usted sale le puede dar gripa? ¿Es una verdad, sí o no? Esa es una verdad, ¿cierto? Ahora, ¿quién puede decirme no, eso no pasa? Es una gran verdad que si usted se tira de un 10º piso, ¿qué le pasa? Hay verdades, hermanos, en nuestro diario vivir. Ahora, usted no tiene que ir a mirar si sí verdaderamente se va a matar o no al tirarse de un 10º piso. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. No tenemos que ser valientes. Saber muchas cosas y no ponerlas en práctica es igual a no saber nada. Que no les pase lo de la rana hervida. ¿Saben el concepto de la rana hervida? ¿Cuántos se han quemado cocinando o en algo que usted medio toca la olla y su mano sale disparada automáticamente? O sea, usted no dice me voy a quemar a ver si sí es verdad, sino que usted está haciendo y medio usted roza una olla o algo caliente, y ¿cuál es su reacción? Automáticamente. Yo creo que las que les da sonríen es porque dicen eso es una gran verdad. Pero a la rana hervida le sucede que usted pone una olla de agua, mete la rana en la estufa y usted le prende fuego. Y ella dice, ay, tan rico que se está calentando esta agua. Y no se da cuenta a qué horas se cocina. Que no le pase lo de la rana hervida. En cambio, si usted pone el agua a hervir, empieza a hervir y usted tira la rana, ella busca cómo saltar. Pero la rana hervida la meten ahí, empieza el agua más tibia, más tibia, más tibia. Y eso pasa con el pecado, hermanos. Empieza con un poco. La persona que es o que fue alcohólica, ¿cómo empezó? Ni con un sorbo. El que es drogadicto, ¿con qué empezó? Con algo mínimo, hermanos.
¿Y qué decía esa persona? No, no pasa nada, no. En adulterio y en fornicación se cae por una mirada. Por eso debemos tener cuidado. Entonces, saber muchas cosas y no ponerlas en práctica es igual a no saber nada. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Por el resultado que se vive. ¿Cuántos antes de hacer algo analizan el resultado? ¿Cuántos meditan? Oiga, si yo llego a meterme con esta muchacha que no es mi esposa ni mi novia, pero me llegan a pillar, o qué tal quede embarazada. ¿Cuántos analizan las consecuencias, el resultado? Si eso lo hiciéramos, nos evitaríamos muchas cosas en nuestro diario vivir. Cientos de... ¿Cuántos analizan antes de pasar la calle? ¿Cierto? Uno, y mira uno para el lado y acá en Santa Marta uno tiene que estar con todos los sentidos puestos. Porque los de las motos no respetan un semáforo. Pero eso es el tener cuidado del resultado que se vive de acuerdo a nuestras decisiones. El ejemplo del semáforo. Mire, si una persona se pasa un semáforo en rojo y al otro lado hay un policía de tránsito y el policía lo para y le dice: hey, te pasaste un semáforo, y él saca su libretica y él le dice: ay, no, pero no sabía. ¿Qué le dice el policía de tránsito? Tranquilo, siga. No, le pone un comparendo, ¿cierto? O sea, se supone que si está manejando una moto es porque sabe. Y si el que se pasa el semáforo tiene conocimiento, sí, yo sabía, pero ¿qué le dice el policía de tránsito? También le pone, o sea, con conocimiento se ganó un comparendo, pero el que no lo tiene tampoco es exonerado. Así que el que tenía el conocimiento actuó como si no supiera y tuvo la misma consecuencia. Otro ejemplo. ¿Alguien aquí se ha tomado un veneno en algún momento? ¿O conoce de alguien que se haya tomado un veneno? Ahora, si usted se toma un veneno, ¿usted tiene conocimiento de cuál es la consecuencia? ¿Cierto? Yo creo que aquí no hay nadie así falto de sabiduría. Pero ¿qué pasa si un niño que no sabe leer, un niño que vio el frasquito, vio lo que sea, va y se lo come o se lo toma? ¿No se muere por no saber? ¿O le pasa lo mismo como si tuviera conocimiento? Es igual, hermanos. ¿Sí ve que por eso dice que saber muchas cosas y no ponerlas en práctica es igual a no saber nada? ¿El niño sabía? No. ¿Conocía? No. Pero ¿cuál fue el resultado? Lo mismo que el que sabía. Es más, hoy en día el mundo está tan errado que mucha gente prefiere tomarse el veneno. Piensan que eso es una solución para la vida. Ahora vamos a ir a Mateo 25. Vamos a dar un ejemplo bíblico. Me gusta mucho este ejemplo, pero tiene una palabra fuerte que la hemos explicado y la vamos a explicar nuevamente. Mateo capítulo 25. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Diga todas. ¿Cuántas cabecearon? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas vírgenes se levantaron? Todas. Y todas arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad aceite para vosotras mismas. ¿Qué estaba pasando aquí? Dos grupos, unas sensatas y otras prudentes. Pero miren que los dos grupos de mujeres tenían el mismo propósito, y era esperar al esposo. Al esposo. Miren, si usted vaya afuera y usted le pregunta a las personas cuántos quieren ir al cielo, ¿usted qué cree que van a responder? ¿Hay alguno aquí que no quiera ir al cielo? Hermanos, todos anhelamos. ¿Cómo se imagina usted el cielo? Pero todos anhelamos. Ahora la pregunta es: ¿por qué la gente que está afuera y quiere ir al cielo no vive como debe vivir una persona que quiere ir al cielo? ¿No se ha hecho esa pregunta? Esto le está pasando a las vírgenes insensatas, porque ellas también sabían que el marido iba a ir, el esposo. Es una parábola. Sabían también, al igual que las que tenían buen aceite, sabían que en cualquier momento llegaba. La pregunta es: ¿por qué no se prepararon? Si tenían el conocimiento de que el esposo iba a llegar. Entonces, tener el conocimiento y no ponerlo en práctica es igual a no saber nada. La pregunta es: estas mujeres, estas vírgenes, las 5 insensatas o las 5 imprudentes, ¿por qué no guardaron aceite? Si tenían el conocimiento. ¿Cuál fue la consecuencia? Se quedaron afuera de las bodas. Y esto es lo que le va a pasar a muchos, que teniendo el conocimiento de Dios, piensan que no pasa nada. Dormamos aquí, eso no hay que congregarnos, no hay que orar, no hay que hacer. No, hermanos, hay que poner en práctica todo lo que sabemos de Dios, todo lo que Él nos ha dado. Debemos ponerlo en práctica. Por eso esa palabra todas debemos enfocarlo. Ahora, ¿qué es una persona insensata? Que en el original, ¿cuál es el original de la palabra insensata en este texto? Esta palabra la utilizan mucho las mujeres. No sé si las de aquí, de la costa. No le he escuchado esa palabra a las mujeres de la costa. Y es una persona estúpida. ¿Qué es una persona estúpida? O una persona insensata o imprudente. Una persona que teniendo el conocimiento de las consecuencias aún van y lo hace. Una señorita de 13, 14 años ya sabe qué pasa si va y se acuesta con el muchacho de la esquina. Ya lo saben, pero aún sabiéndolo, es que es tan lindo, mamá. Saben cuáles son las consecuencias de probar las drogas. Y un porcentaje muy alto de la humanidad
saben qué pasa si no nos aferramos a Cristo, si no creemos en Él, si no vivimos conforme a su voluntad, pero aún así no se preparan. Entonces, ¿de qué les sirve tener ese conocimiento? ¿De qué les sirve conocer que un día Cristo viene por su iglesia? Mire, estas mujeres, las imprudentes, se levantaron igual que las prudentes, pero se dieron cuenta que no tenían aceite. De pronto en este tiempo, si esto sucediera, hubieran tildado a las vírgenes prudentes por mala persona, por no darnos aceite. Uy, esas tal por cual. No me quiso dar. Pero recuerden que ellas eran ¿qué? Prudentes. ¿Qué pasaba si le daban a las otras? ¿Cuántos han estado por ahí en la calle apenas con lo del pasaje? Sean sinceros. Así que, bueno, no sé si ya los 2.700, pero cuando era 2.500, ¿cierto? Uno se va apenas y a usted se le acerca a alguien a decirle: tengo hambre, regáleme una moneda. ¿Usted le da? No, en este momento no hay. Y ha pasado que usted tiene lo del pasaje ahí en la mano, pero ahí tiene. No tengo. Esto no es mío, esto es del chofer. No es que usted esté siendo una mala persona, es que usted está siendo una persona prudente. Y si usted las quiere dar de buena gente y darle, alístese a caminar o a pasar la vergüenza. Ay, mire, es que le acabé de dar lo de mi pasaje, ¿me lleva? Mano, hay que ser prudentes en la vida. Y para ser prudente necesitamos conocimiento de Dios. Esto es un ejemplo así, porque en muchas oportunidades se ha presentado la situación delante de tu vida y de mi vida en donde tenemos que poner en práctica el conocimiento, pero por la necedad a veces no lo hacemos. Estas 5 vírgenes sensatas fueron sabias. No podemos darles. Y las otras, como fueron insensatas, se fueron a comprar aceite y cuando volvieron ya no las dejaron entrar a las bodas. ¿Cuántos se quieren quedar por fuera? ¿Cierto que no? Entonces, mantenga su lámpara llena. Busque del Señor. Que su presencia more en su vida siempre. En cualquier momento Cristo viene por su iglesia y usted y yo no nos podemos quedar. El conocimiento que Dios nos da es para ponerlo en práctica. Por muy difícil que sea. ¿Cuántos han estado cansados? Esta es la excusa más notable. Pero cansados para venir a culto, o cansados para orar, o cansados para estudiar la palabra. Porque si es un partido de fútbol o algo, ¿a usted qué le gusta hacer así que usted llegó a su casa, se pegó un duchazo y se acostó? Y llega su amigo o su amiga a invitarla a hacer algo que a usted le gusta. Y a usted no le importa cansancio, pero a veces para Dios, ay, pastor. Y muchas veces tenemos que poner en práctica el conocimiento en medio de nuestro cansancio. Y de esto saben mucho las mamás. ¿Cuántas han estado cansadas, enfermas, que les duele todo y su hijo les dice: tengo hambre? ¿Qué le dice usted? ¿No canse que estoy cansada? ¿O usted se levanta en medio de su cansancio, de su dolor, de su todo, y usted actúa con sabiduría? Es muchas veces la situación que nos rodea no nos va a permitir o no va a querer que pongamos en práctica el conocimiento. Pero tú estás dispuesto a dar
una milla más. El conocimiento debe ser una meta del cristiano. ¿Cuántos se han propuesto conocer más a Cristo cada día? Eso debe estar en tu vida, en tu corazón. Ahora hazte esa pregunta: ¿qué tanto lo conoces? ¿Sabes que verdaderamente Él murió por ti? Mire, hace poco veía un video ahí en Facebook donde una mujer le pregunta a alguien: ¿me puede demostrar la existencia de Cristo de una manera científica? Y él le decía: no puedo demostrarle de una manera científica que Cristo existió. Se lo puedo demostrar de una manera vivencial. ¿Cómo así? Entonces él empezó a preguntarle a ella: ¿usted cree que Sócrates, un poco de gente ¿alguno conoció a Sócrates? No, de pronto dice: sí, es mi tatara, y tengo una foto en mi casa. Ahora, ¿usted cree que Sócrates vivió en esta tierra? Sí, yo creo que él vivió en esta tierra. Ahora, ¿usted lo vio? No, entonces ¿por qué cree que él estuvo en esta tierra? Es el método vivencial. La historia lo dice todo. Entonces tú no necesitas que en un laboratorio te demuestren que Cristo nació, murió, resucitó y se fue al cielo por medio de no sé qué experimentos, sino por medio de su palabra. Su palabra nos demuestra que tenemos un Cristo vivo, poderoso y que nos ama. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vaya a Jeremías 24:7. El alcance de nosotros del conocimiento está a nuestra mano. ¿Cuántos en alguna ocasión de su vida les ha llamado algo la atención que usted dice: yo quiero aprender a hacer esto? Y usted no deja que nadie se interponga para aprender eso que usted quiere aprender. Y usted ama tanto eso que así esté lloviendo, usted sale. No tiene para el pasaje, se va caminando. Pero porque en su corazón está ¿qué? El anhelo y el deseo. Y usted entiende que eso le va a servir para algo. ¿Qué les dije? Jeremías 24:7. Dice: y les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Tú debes pedirle a Dios que te dé un corazón donde tu corazón quiera conocer a Dios, donde haya un anhelo, un deseo de conocerlo, pero no así de pasadita, no conocerlo porque alguien me dijo, sino en donde tú puedas tener una experiencia personal con Dios. Conocer a Jesús, conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es más, mira, a esta altura, a este tiempo, que el mundo, el que no profesa la fe cristiana, que no conozca a Dios, es normal. Pero que tú y yo tengamos algún área en donde no conocemos a Dios, es complicado. ¿Qué te falta conocer de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Por la falta de conocimiento, y yo sé que esto sí nos pasó a todos los que estamos aquí, pensábamos cosas erradas de quién era Dios. ¿A cuántos les pasó? Manitos arriba.
Que cuando usted no iba a una iglesia, cuando usted no tenía el conocimiento verdaderamente de quién era Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que murió, que resucitó, ¿y cuántos se hacían esa pregunta atea? De que si Dios fuera real, o si Dios es real, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Cuántos se hicieron esa pregunta? Y otras cuantas, ¿cierto? Pero ahora yo te pregunto, ¿ahora lo entiendes por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿En dónde está la maldad? Diga, en mi corazón. No en el del pastor, sino en el de cada uno. Ahí está la maldad, en ti está la maldad. Porque ¿quiénes son los que hacen lo malo? Nosotros. ¿Por qué suceden las cosas malas? Por lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Ahora, para nosotros ser cambiados y transformados, hay cosas que nos va a costar y que no nos va a parecer. Que nos vamos a decir, no, ahí sí no, hasta aquí llegué contigo, Dios. No me pidas que perdone a ese. ¿A cuánto les pasó? Por ahí hay un dedito, 2, 3, 4. Wow, Señor, gracias. Más manitos levantadas, que el Señor va a obrar en sus corazones. Claro, mira, hermanos, si yo les he contado que con la lucha que yo tuve más grande al comenzar mi vida cristiana fue perdonar. Pero ¿saben por qué no quería hacerlo? Porque ni entendía ni tenía el conocimiento. Cuando lo entendí, ay, Señor, corramos a pedir perdón. Porque eso es lo que tiene que provocar el conocimiento, ponerlo en práctica. Hoy aprendí que debo perdonar. ¿Qué tienes que hacer? Ir a perdonar. Ahora, si tú no perdonas, ¿quién pierde? Tú. Tú vas a llegar allá en el cielo delante del Señor. Él va a decir, no, tú tienes odio por Pepita o por Pepito. Ay, no, Señor, es que tú no sabes lo que me hizo. Y Él te va a decir, sí, yo sé lo que te hizo. Pero también sé que envié a mi Hijo Jesús para que tu corazón fuera sanado y tuvieras la capacidad de perdonar. Por eso debemos ser espirituales. ¿Es difícil? Uy, en nuestras fuerzas, imposible. Porque lo que va a salir a flote es el dolor que tenemos ahí, la ofensa. Pero eso te está haciendo daño es a ti, no al otro. Entonces debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio un corazón para conocer a Dios, para conocer a Jesús. Y ese conocimiento se debe convertir en una meta para ti. Conocerlo más y más cada día. Eso debe ser un desafío. ¿Cuántos tienen dudas acerca de Dios? ¿Alguna duda chiquitica? De pronto, pastor, ¿sí se debe diezmar? Pastor, es verdad que, mire, a la gente le surgen dudas. ¿Nadie tiene dudas? Porque si no tienen dudas, yo paro aquí la predicación. Porque eso quiere decir que ya lo conocen. Hasta yo tengo dudas, hermanos. Y yo leo, cada vez que yo leo la Biblia, y yo, wow, esta no me la sabía. Y viene el conocimiento a mi vida, que ya esa es la parte de Dios, y ahora yo pongo mi parte, que es ponerlo en práctica. Ahora, el conocimiento es un regalo de Dios. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que tú sabes viene de parte de quién. Lo malo no. Ay, Dios mío, porque nosotros, ¿qué es más fácil? Sean sinceros con ustedes mismos, hacer lo bueno o hacer lo malo. En esta generación que estamos viviendo. Mire, yo predicando en los buses, yo les digo a las personas de parte de Dios, hoy en día es más fácil hacer un enemigo que un amigo. Pero es fácil.
Vaya, hágale así a alguien, pase y medio rócelo y ¡ay! Se alborota, no sé qué y por qué me tocó, como si hubiera COVID. Y ya tiene usted un enemigo por ahí donde usted le toca salir con mucho cuidado. Pero qué difícil es conseguir un amigo y cuidarlo y valorarlo y entenderlo, que no tiene que ser como yo quiero que sea. Dios nos da ese corazón y el conocimiento es un regalo de Dios. Esta mañana el hermano Luis José nos compartió un texto y yo, es Jeremías 9:23. Jeremías 9:23. El título que está ahí dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Pablo decía: de tal manera me gloriaré. ¿Y cuál era la gloria de Pablo en ese momento? Conocer a Dios. Y esa no me la sabía, esta me la aprendí esta mañana. Que Pablo decía: de tal manera me gloriaré en mis debilidades. Yo me gloriaré en mis debilidades. Y yo ahí mismo, cuando todo, ¿cuál es la gloria del hombre? Conocer a Dios. El hombre podrá ser el mejor, el dueño de Facebook, de Apple, pero si no conoce a Dios, de nada le sirve. Versículo 23 de Jeremías 9 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál debe ser tu alabanza? En conocerle y entenderle. ¿Se acuerdan que ahorita hablamos de que antes no entendíamos a Dios? No lo entendíamos, no lo comprendíamos, señalábamos, juzgábamos esos cristianos, esos pastores, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos el conocimiento y esa es nuestra gloria. Debe ser nuestra gloria, conocerlo. Ahora, ¿qué es conocerlo? Es poner en práctica lo que sabemos de Él. No es que usted se sepa la Biblia de pasta a pasta y se la pase tomando y fumando, o que usted se conozca, mejor dicho, la Biblia, pero usted insulte a su esposa o a su esposo, porque ¿de qué le serviría ese conocimiento? Mire, yo pongo ejemplos así sencillos. Usted puede tener hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Aleluya. Yo tengo hambre. Aquí donde estoy, yo soy de carne y hueso, pues si no lo sabía. Pero ¿de qué le sirve a usted decir tengo hambre? Estoy aquí en mi casa y en su nevera usted tiene 1 kilo de carne, pero usted no lo prepara. ¿De qué le sirve? De nada. Usted sabe que tiene que ir a poner en práctica. Ay, pastor, pero es que no sé cocinar. ¿Qué le falta? Conocimiento. Conocimiento. Entonces, tú debes entender en tu corazón que tu función, tu labor, tu responsabilidad es entender y conocer a Dios. Pero dice que no se alabe el sabio en su sabiduría. Tu propia sabiduría. ¿Cuántos eran sabios en su propia opinión antes de conocer a Cristo? Por eso dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque si tú dices que eres sabio al conocer a Cristo, no es tu sabiduría, es
la sabiduría de Dios. Entonces, tú y yo no nos alabamos en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, en el conocimiento que tenemos de Él. Pero antes, nuestro conocimiento o nuestra sabiduría la usábamos para enfrentarnos a Dios creyendo que teníamos la razón. ¿A cuántos les gusta tener la razón en una pelea esposo-esposa? ¿A cuántos les gusta tener la razón? Ahora, no, pero así, yo quiero ver las manos levantadas. ¿Solo mujeres? Ahora yo le pregunto, ¿y de qué le ha servido tener la razón? ¿De qué nos ha servido tener la razón? Esa sabiduría nuestra. Cuando decíamos, es que no pasa nada, es que uno no tiene que ir a la iglesia, es que uno no sé qué y no, según nosotros, nuestra sabiduría. Y de pronto alguien te predicó en algún momento y tú con tu sabiduría te enfrentaste y dijiste, no, yo creo en Dios. ¿Y cuántos decían, yo soy apostólico, católico y romano? ¿Cuántos defendían? ¿Y qué pasó? Tú has cambiado no porque un pastor o algo, es porque tú quisiste conocer a Dios. Porque es que esto no se trata del cristiano, esto se trata del mundo entero. El católico debe también escudriñar la palabra de Dios para llenarse de conocimiento, a ver si eso es verdad. Y así nos quitan una venda de nuestros ojos, por medio del conocimiento. Ahora, en el texto que leímos al comienzo en Oseas, donde dice que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Le faltó. Hazte esa pregunta. ¿A ti te falta conocimiento de Dios? ¿Te falta conocimiento de Dios? Entonces, ¿qué era lo que sucedía aquí? Que ellos, aunque tenían quien les enseñara, quien los adoctrinaba, ¿qué hacían ellos? Rechazar el conocimiento. Aquí voy a... ¿Cuántos están tomando el discipulado? Arriba las manos. Muy bien, hermana Aide. Con usted me basto y me sobro. Hermano, el discipulado es conocimiento. Mire, y yo les digo, a mí me gusta mucho enseñar. Yo les digo, mire, yo voy allí en el calor de su casa, de su hogar, y allá le doy el discipulado. Y allá usted me puede preguntar salimos de todas las dudas que usted tenga con respecto a Dios. O con respecto a muchas situaciones que usted... ¿Cuántos tienen problemas? Bueno, hay algunos que ya... El Señor les dijo, bástate de mi gracia. Pero hay otros problemas que están ahí. ¿Saben por qué? Porque usted no conoce, no tiene el conocimiento de cómo solucionarlos. Y es que no sé qué hacer. Entonces uno les dice, mire, la palabra de Dios dice. Y si usted pone en práctica lo que la palabra de Dios dice, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Pero solamente si usted camina en obediencia. Entonces mire, en este momento aquí, por falta de conocimiento, habían sacerdotes, habían profetas y estaba el pueblo. Y ninguno ni rajaba ni prestaba el hacha. ¿Han escuchado ese versículo de que los fariseos son ciegos y guías de ciegos? O sea, ¿cómo un ciego guía a otro ciego? ¿Cómo alguien que no conoce a Dios te va a enseñar a conocer a Dios? No tiene una razón de ser. Ahora aparece alguien a enseñarte de Dios y ¿saben qué pasa? Un porcentaje muy alto lo rechaza. ¿A cuánto les gusta que le digan mentiras? Que los tengan engañados. ¿Cierto que no? ¿A cuánto les gusta la verdad? Pero ¿por qué cuando le dice uno la verdad se enoja?
La verdad incomoda. ¿Cuántos les incomoda la verdad? Que le dijera a alguien, oiga, es que ustedes a mí me dicen ya, ay, Señor, no me digan Señor. Y hay muchas verdades que incomodan en momentos específicos, pero nos molesta. Y a veces esas verdades son buenas. A veces no, siempre la verdad es buena siempre. Que me voy a sentir incómodo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando a usted le dicen una mentira a un amigo o un familiar, ¿cómo se pone usted con esa persona? Y ojalá que sea un chisme que anda por ahí dando vueltas. No sé qué, y no son capaces de decir la verdad, pero si le hubieran dicho se molesta. Entonces por eso debemos entender y valorar esas personas que dicen ser amigos o buena familia, que nos hablan siempre con la verdad. Así nos moleste. Mire, una gran verdad nos puede ayudar a muchas cosas. Ahora, uno dice la verdad así a la persona le moleste. Yo prefiero tu bienestar. ¿No quieres seguir siendo mi amigo o mi amiga? Listo, pero yo te advertí. Ya después, el Señor te dará la razón. Así como las 10 vírgenes. ¿Quién les dio la razón a las insensatas? Dios mismo les dio la razón. Entonces debemos tener cuidado. Imagínense en ustedes y el pastor sin conocimiento de Dios. ¿Qué les podría yo enseñar a ustedes? Hay algunos por ahí con falta de conocimiento que lo único que enseñan es que Dios te quiere hacer rico. ¿Cuántos quieren ser ricos? Yo sí quisiera. Yo no le haría el feo a esa bendición de Dios. Pero yo tengo claro que Cristo no vino a esta tierra para hacerme millonario. Él vino a esta tierra para salvar el mundo de sus pecados. Para que tú y yo tengamos entrada al reino de los cielos. Ay, entonces lo de ser millonario se va al piso. Probablemente. Porque es mejor tener entrada en el reino de los cielos. Todos estos profetas y estos sacerdotes, sabiendo las consecuencias de lo que hacían y de lo que no hacían, no las ponían en práctica. ¿Cuántos saben lo que deben hacer? Pero también tienen conocimiento de lo que no deben hacer. Esposas, levanten arriba sus manos. Esposas y mamás, tranquilo que no les voy a hacer exámenes. Ahora usted como esposa y como mamá, ¿usted conoce sus obligaciones? Las tiene claras, ¿cierto? Y ahora usted no nació aprendida. Usted fue conociendo, aprendiendo. ¿Cuántas la mamá se sentó o se sentó? No, la llamaba a la cocina. Venga a ver, aprenda a hacer un arroz. Porque yo no le voy a durar toda la vida. Y nos enseñaron a hacer un arroz. Nos enseñaron empezamos a llenarnos de conocimiento. Conocimiento que de pronto muchos puede que no pongan en práctica. Yo digo, hombres y mujeres, es una prioridad aprender a cocinar. El que sabe cocinar no se muere de hambre. Yo conozco gente que uno llega a la casa y están ahí sentados, jóvenes, nuestra generación de cristal. ¿Cómo estás? Mal, tengo hambre. Pero ahí no saben destapar un yogur. Pero ahí en la nevera hay, no, pero yo no sé hacer, te hubieras hecho un sándwich. Yo no sé hacer eso, ¿cómo? Si él supiera y tuviera ese conocimiento, yo me volteo todos esos sándwiches. Pero hambre no aguanto, prefiero un correazo de mi mamá.
Es más, yo creo que muchos desafiaron a su mamá. ¿En cuánto de mi generación hacia atrás? Yo tengo 40 y tantos. Que nos escondían las cosas. La leche en polvo. Y tenían ahí en el armario con llavecita y ahí para que nos duraran las cosas. Pero en algún momento a su mamá se le olvidó echarle llave a ese cajón. Usted solo, la casa sola y ese cajón abierto. Pero usted, escúcheme bien, usted conocía que le iba a pasar si se comía algo de eso. Yo destapé y yo me senté y yo me comí unas galletas. Y mis hermanos, ¡ay! Le van a dar duro. Y miren, yo decía, Dios mío, yo sí, me van a dar duro. Yo pues que la pela, ¿sí entienden el concepto de la pela? Le doy su pela, que valga la pena. Y fui y terminé de comer, porque con poquito, con mucho me iban a dar. Hermano, y así es la vida. A veces la persona dice una cerveza. No, con una o con 10, hermanos. Eso no es bueno. Con un soplito de cigarrillo o con el paquete, eso no es bueno. Y ese conocimiento nos va a ayudar a no caer en esas situaciones. Así nuestra carne nos llame a la diversión. Entonces, sabiendo las consecuencias de lo que hacían y de lo que no hacían, no lo ponían en práctica. Ejemplos bíblicos. ¿Cuántos saben que nuestra obligación, o bíblicamente dice la palabra, que tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria? ¿Cuántos saben eso? Tú fuiste creado para adorarlo. Ahora, la palabra adorar o alabar no se minimiza solamente a música. No se trata solamente de que no, ya lo adoré, o sea que ya canté, pero llego a la casa y allá me agarro a insultos con el que esté en la casa. No, eso no es adorar. Adorar al Señor es que cuando te ofrezcan a ti una cerveza, tú dices no. Eso también llega como una ofrenda de olor fragante. Ahora, todos sabemos que debemos adorar a Dios, pero ¿cuántos saben que no adorarlo tiene consecuencias? ¿Por qué? Porque no adorarlo es desobediencia. Entonces ese es el ejemplo de saber lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Ahora, tú y yo debemos saber también lo que no debemos hacer. Ese conocimiento es bueno. Saber lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, somos desafiantes con la vida. Muchas veces somos desafiantes con el que nos aconseja. Muchas veces somos desafiantes en muchas situaciones donde nos dicen no hagas esto, no vayas a este lugar, no te metas con este muchacho, no te metas con esta muchacha. O sea, las prohibiciones. ¿A cuántos les gustan las prohibiciones? Es difícil aceptarlas. Y los 1000 ejemplos, ¿no? Sencillos. ¿Cuántos han querido forzar a sus hijos a meterse en algún lugar donde la estatura no da para que entre? Dice altura máxima 1.30, 1.40, y usted le dice, cuando entre ahí levante un poquito los pies. No, ahí dice que no. Debemos entender y aprender. Mire, a su hijo le pasa algo ahí. ¿Sabe qué es lo primero que van a hacer? A medirlo. Y vas a entrar en una pérdida. ¿Por qué? Porque sabías lo que no tenías que hacer. Ahora, el ejemplo es, ¿cuántos saben que no? Dígale ahí al que tiene a su lado, no
Mire, ábrale los ojos grandes. No debemos adorar ídolos. No debemos ser idólatras. No debemos adorar imágenes. No debemos idolatrar al pastor ni a ningún líder. Pero muchos, sabiendo eso, lo hacen, sabiendo que no se debe hacer. Entonces, adorar ídolos también tiene sus consecuencias, porque también es un paso de desobediencia. Tú debes entender, mira, ahora esto no es de la noche a la mañana, porque a veces le hacen a uno preguntas donde yo me tardaría 2-3 meses en darle la respuesta. Aquí, en predicaciones, cada 8 días. ¿Cuántos le han hecho esa pregunta a alguien de demuéstreme que Dios existe? Antes, en su vieja manera de vivir. ¿Alguno de ustedes le hizo esa pregunta a algún cristiano? Demuéstreme que Dios existe. Yo le hago esa pregunta. Si a usted le hicieran esa pregunta, usted como cristiano, ¿usted tendría cómo dar la respuesta? ¿Cómo demostraría usted que Dios existe? Yo lo único que haría sería ponerlo frente a un espejo y mostrarle la creación de Dios. Eres tú y soy yo. Y dice que la creación cuenta la gloria de Dios. Mire 1 Samuel 3:1 y ya los dejo tranquilos. Este es el mayor peligro que puede suceder en una congregación, en una familia y en cualquier lugar del mundo. Ya están allí, 1 Samuel 3:1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hazte la pregunta si la palabra de Dios escasea en tu vida. Esto es muy personal. Yo debo ser consciente. Mira, y yo te invito a leer y a escudriñar la palabra de Dios. Ahí están las respuestas, las soluciones a tus problemas. Ahí dice cómo criar buenos hijos, cómo tener un buen hogar, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen ciudadano. Ahí está todo. Yo les he dicho, hay un versículo a mí que me asombra, que ahí dice cómo te tienes que sonar para que tu nariz no se desangre. Ahí está todo, hermanos. Todo. Y si tú quieres historias de ciencia ficción, ahí están. Deja de mirar tanto Netflix. La muerte de los reyes. ¿Cuántos han visto la película de 300? Yo les he preguntado, ahí está en la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón y Dalila? Yo creía que eso era una historia. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Quieren ver muertos resucitar? Ahí está en la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber si la vida que tú estás llevando es una vida correcta? Lee la palabra de Dios. Llénate de conocimiento y después podrás empezar a actuar como una persona sabia con las personas que te rodean. En momentos de dificultad. Hay una historia en la Biblia donde un rey, ¿recuerdan? Había un rey sabio, le pidió sabiduría a Dios. Pero habían 2 mujeres en una misma habitación y las 2 mujeres, cada una tenía un bebé.
Y una de estas mujeres se acostó a dormir y ahogó a su bebé. Lo mató. Y ella dice la palabra que vio a su bebé que está muerto. Y miró al bebé de la otra. ¿Y qué hizo? Puso en práctica su maldad. Y le puso el muerto a la otra. Y ella cogió el bebé, el que estaba vivo. Aquí nadie ha visto nada. Dice que en la mañana, la que tenía el bebé muerto, pues imagínese su sorpresa. Se dio cuenta que ese bebé muerto no era el de ella. Y tuvieron su discusión y todo eso. Y ese fue un problema, una situación que tuvieron que llevarle al rey. Para que el rey nos dé una solución. Y cada una expuso su caso. La que tenía el bebé vivo dijo, no, es que ella mató a su bebé y me quiere quitar el mío. Y la otra dijo, no, el bebé que ella tiene, el vivo, es el mío. No sé en qué momento, pero ella me lo cambió. Pero este bebé muerto no es el mío. ¿Cuántos conocen sus hijos? ¿Cierto? Y mamás, ¿no? Yo tengo muchas preguntas porque ustedes tienen como una especie de ringtones aquí. Porque ustedes saben cuando su hijo llora porque tiene sed, cuando llora porque tiene hambre, cuando llora porque es el pañal, y yo veo y yo siento que están llorando igual. En cambio las mamás, mi esposa con los niños me decía, mi amor, es que tiene sed. ¿Cómo sabe que tiene sed? O sea, ¿de qué manera llora el bebé que tiene sed? ¿Y llora diferente a cuando tiene hambre? Según las mujeres, sí. Dios las bendiga. Entonces ella sabía que el bebé que estaba muerto no era el de ella. Y Salomón se rascó la cabeza. Aquí parafraseando. Pásenme la espada. No vamos a entrar en contienda, le dijo a las dos mujeres. Vamos a partir el bebé que está vivo por la mitad. Y usted se queda con un pedazo. La mujer del bebé muerto, pues, ¿ella qué tenía que perder? Nada. Dijo, sí, pues pártalo, ni para ella ni para mí. Y la mujer la que tenía el bebé muerto, que sabía que ese era su bebé, el que estaba vivo, dijo, no, déjeselo a ella. Ahí el rey entendió, dijo, no, ¿qué mamá va a permitir que le maten a su bebé? Eso es sabiduría. Y mire, tú te vas a encontrar en situaciones donde tú vas a tener que actuar con sabiduría. Pero para tener sabiduría necesitamos conocimiento. Yo te invito a conocer a Dios, a enamorarte de Dios. Que nosotros tenemos un dicho y es que uno a las personas no termina de conocerlas nunca. ¿Sí le parece a usted que esa es una gran verdad? Y más a las mujeres. Amén. Son impredecibles. Son hermosas, maravillosas, sorprendentes. Pero pues conocerlas necesita un proceso largo. Y en cambio ustedes sí nos conocen a nosotros como hombres. Sí nos conocen, sí saben todo. Nos tienen así, parece que nos hubieran criado. Aunque algunas mujeres dicen que cuando hay esposo, que entonces es porque nos están terminando de criar. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos anhelan el conocimiento de Dios? ¿Cuántos se comprometen a conocer a Dios?
Un poquito más, porque aquí hay muchos que lo conocen.